Queridos todos, muy buenos días, espero que estéis bien y pidamos a Dios que así sea. Estamos celebrando hoy el 22º domingo de tiempo ordinario del año litúrgico B. Digo el año litúrgico B porque en este año litúrgico B el evangelio que nos pide o que el evangelio que nos acompaña es el evangelio según San Marcos. Y esta precisación porque por 5 domingos estuvimos meditando el discurso sobre el pan de vida de Jesús en el Evangelio según San Juan. Y hoy reanudamos con este Evangelio que nos corresponde en este año litúrgico B, es decir, el Evangelio según San Marcos. La página que nos corresponde hoy es el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, en sus versículos 1 a 8, luego los versículos 14 a 15 y luego los versículos 21 a 23. Quisiera que leamos juntos esta página del Evangelio y luego hacer algunas consideraciones. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él le contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me ora con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraos a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Queridos todos, es la página del Evangelio, un poquito larguita, pero que vale la pena para entender un poco lo que queremos decir. Entenderíamos entonces que Jesús nos invita primero que si hay una escala de valores entre la ley humana y la ley de Dios, hay que elegir la ley de Dios, como lo echa en cara a los fariseos y judíos. Dejan de lado los mandamientos de Dios y se aferran a las leyes de los hombres, de los humanos, de sus mayores. Jesús nos llama a lo que debería ser, es decir, la ley de Dios ante todo y luego la ley de los humanos. Más bien, va más allá. Y hay que decirle que Jesús no condena las abluciones, no condena el hecho de lavarse las manos, que son importantes.
lavarse la mano, lavarse el cuerpo, son higiénicos y vale la pena practicarlo. Pero lo que Jesús nos invita a hacer, o lo que hace Jesús, es desautorizar, digamos así, esas leyes humanas que a veces nos hacen perder tiempo en vez de concentrarnos y fijarnos sobre lo esencial, que es la ley de Dios, esa ley que nos da vida. Entonces Jesús no condena las abluciones, pero nos pide de ir más allá. No la práctica de la ley por la ley, no el formalismo, no al legalismo, no al aspecto exterior, sino más bien utilizar esos aspectos y llegar a lo que es la profundidad, el espíritu de esta ley. Entenderemos que uno que se dice, bueno, yo el domingo, por ejemplo, cada domingo cuando escucho la campana estoy en misa. Muy bien, es un paso. Pero cuando quiero entrar en la iglesia, cojo el traje de cristiano y cuando salgo de la iglesia pongo el traje del mundo. Jesús dice que no. Cuando entro en la iglesia se escucha la ley del Señor, escuchar su palabra y luego vivirlo en mí día a día. Jesús nos invita entonces a interiorizar, digamos así, la ley para que no estemos ahí a conformarnos con las apariencias exteriores. Nos invita a personalizar la ley, despertando en nosotros la responsabilidad personal en nuestra aceptación de la voluntad de Dios. De modo que nuestro cumplimiento de la ley no sea solamente algo exterior, algo superficial, sino más bien sea algo profundo que nos cambia en bien y también puede, por nuestro ejemplo, cambiar a los demás. No al legalismo, como lo decía, no al formalismo, no a la interpretación exagerada de la ley, buscando los detalles que a veces no nos llevan a nada, sino ir a la profundidad, a la profundidad de lo que es la ley. Para Jesús hay una, como lo decía, escala de valores y la ley de Dios tiene que ser lo más importante. Primera cosa que vemos aquí, una invitación, queridos todos, a hacer un examen de conciencia, un chequeo de nuestra vida de fe. Y las preguntas que quisiera que nos hagamos es esta. ¿Somos nosotros como los fariseos en la interpretación meticulosa de la norma? Vemos, estos tienen que hacer así, y lo vemos así, pero a la vez pedimos que los demás lo hagan cuando nosotros no lo hacemos. Somos capaces de perder la paz o hacerle perder a los demás por minucias, digamos, insignificantes en la vida familiar, o en la vida eclesial, o en nuestro entorno, en el trabajo. No es que, bueno, ha venido vestido así, esto sí, que sí, pues lo podemos decir a la otra persona con respeto, con caridad. O es un modo de hablar, o esta, no, cosas superficiales, pero entramos dentro en el espíritu, nos conformamos con la apariencia exterior, es decir, yo, bueno, soy cristiano porque el domingo estoy en misa, perdón, estoy en misa, o entramos en la interioridad de nuestros motivos de actuación. Jesús nos dice claramente al final de la página del Evangelio, no a lo que, es decir, lo que entra en la boca de uno no es lo que lo
lo convierte en un impuro. Es lo que sale del corazón. Para Jesús, es lo que cuenta, es lo que nace de dentro. No la mera observancia exterior. No solamente honrar a Dios con la boca, sino más bien compaginar es honrar a Dios con la boca con nuestro vivir de cada día. No honrar con la boca y tener el corazón lejos de Dios. Del corazón, nos dice Jesús, es de donde manan los malos propósitos y nos ha dado unos ejemplos. A veces podemos decir, bueno, es que como vivo con ciertas personas que son malas, entonces yo al final me he convertido en malo. No, no es así. Si yo por dentro soy malo, voy a justificar mi ser malo por la actuación malas o la maldad de los demás que tengo alrededor. Pero si yo soy bueno, soy buena persona, aunque los demás a mi alrededor sean malos, yo siempre voy a actuar para el bien. Para el bien. No podemos de verdad concluir diciendo que, el hombre, es bueno, es la sociedad que lo corrompe. Sí, la sociedad lo corrompe si nosotros nos dejamos corromper por la sociedad. Si a mí no me apetece una cosa, no quiero hacer algo, no lo hago. No le hago. No puedo decir, no me apetece, pero para complacer lo hago. No. Somos libres. La libertad del ser humano, ¿dónde está? Su dignidad, ¿dónde está? Su libre albedrío, ¿dónde está? Eso de decidir, ¿dónde está? O queremos estar justificando hechos, sobre todo en el sentido malo, y tener la conciencia tranquila, pensando que son los demás que nos empujan a actuar mal. No. Para Jesús, el cristiano no tiene que hacer así. Si dentro tengo envidia, es lo que voy a manifestar. La codicia me viene de dentro, es decir, lo planifico y luego actúo. No que si uno me obligue a hacerlo, no que me dejo llevar por el instinto como un animal, sino más bien todo planificado, decidido y luego actúo. Planificado y luego actúo conformemente a lo que he planificado. No es necesario, queridos todos, o como si se me preguntara, ¿cuándo me podría considerar a mí mismo buen cristiano, buen religioso, buen sacerdote, buen padre de familia, buena madre de familia, buen ciudadano, buena persona? ¿Quién podría llamarse buen cristiano, buena persona o lo que sea? No es necesariamente el que reza bien o el que participa a todos los cultos, que también es importante, pero no basta, sino la honradez, la comprensión para con los demás, la práctica de la justicia, el abstenerse de la usura y del soborno, el no difamar a los demás, a ser justo para con los demás, a buscar siempre a encarnar la ley de Dios. Y voy terminando con lo que el consejo que nos da Santiago en la segunda lectura. Estamos en la carta de Santiago Apóstol, en su capítulo 1, con los versículos 17 a 18, luego los versículos 21 a 27 y luego el versículo 27. Dice Santiago, y lo leo: acoged con docilidad esa palabra
que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Y sigue Santiago, la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Son palabras muy fuertes. La religión verdadera es esta: escuchar y hacer. A los que escuchamos con frecuencia la palabra de Dios, nos pone Santiago en guardia contra el peligro de conformarnos solamente en escucharla, sin poner empeño en practicarla. O contra la falsa idea de una religión que se contente con palabras, mientras que nuestra vida es otra. Mientras que nuestra vida es otra. Santiago, al contrario, nos invita a agradar a Dios con nuestras obras. En concreto, nos habla de ayudar a la viuda y al huérfano, pero podemos seguir a los más necesitados. Y esos más necesitados los tenemos en nuestras sociedades, queridos todos. A veces en las puertas de nuestras iglesias, en nuestras familias. El tiempo que podemos perder con un amigo, una amiga, una persona mayor, no es un tiempo perdido, es un bien que estamos haciendo. A veces pensamos que el bien consiste solamente a dar algo material a los demás. Y no siempre la gente necesita o nos pide cosas materiales. A veces la gente pide una sonrisa, un saludo, un tiempo pasado con ellos. A veces son esas cosas sencillas que la gente nos pide. La gente los pide. Y no cosas exageradas, pensando, bueno, son como cosas, echar una moneda allí y tener la conciencia tranquila. No. La religión verdadera, según Santiago, no es solo rezar o escuchar la palabra de Dios, que es el primer paso, sino que le debe corresponder una vida coherente. Nos tiene que corresponder una vida coherente. Nos da entonces esas dos direcciones, lo de ayudar a los necesitados. Y la otra dirección que nos da Santiago es esta, de no conformarnos en las ideas de este mundo. Nuestro mundo nos ofrece ideologías, publicidades, facilidades, y nosotros nos agarramos, nos aferramos a veces a ello. Y pensamos que lo que Dios nos pide es bastante difícil. No, es así. Quien cumple la ley del Señor siempre está en el camino para su bien. Nada, queridos todos, un poco estas consideraciones, estas provocaciones para una vez más adentrarnos a las lecturas de este domingo. Pidamos al Señor esa gracia de ser cristianos de verdad, coherentes, personas coherentes, personas que buscan a practicar sencillas, a practicar la justicia, personas honradas, y no ese formalismo exterior que a veces nos lleva a condenar a los demás cuando nos olvidamos de nosotros mismos. No es un formalismo que hace sí que acusamos a los demás pensando que son ellos que nos volvemos personas malas, cuando dentro del corazón ya lo tenemos predispuesto. Que la Virgen María nos ayude por su intercesión. Ave María siempre y adelante.
Feliz domingo.